cómo sembrar la yuca por esqueje. Es mi secreto, es de la forma en que yo lo hago. En una botella de agua, sin abrirle hueco, le ponen el esqueje de la yuca, ¿no ven? Pueden ser de diferentes tamaños. Le echan tierra y le echan agua. Esperan que el agua baje. Y entonces, cuando ya está la tierra mojada, entonces lo dejan y de vez en cuando cogen una botella de esta con agua y le echan un poquito para mantener la tierra siempre húmeda. Lo digo que sin hueco porque para que mantenga la humedad dentro del agua, que no se evapore, no se seque. Y así no tengan que todos los días estar echando agua. Entonces lo ponen en una maceta, lo ponen así, junto con nosotros. Y cuando lo vayan a sembrar, sacan la maceta, ya ve, este tiene raíces, ¿no lo ven ahí? Tiene raíces. Entonces, ¿no ven las raíces ahí? Miren, ahí se ven las raíces. Ya este ya se dio. Entonces ahora lo que vamos a trasplantarlo. Y así está nosotros acá. A ver si se ve bien. Ya, miren nosotros acá. Hoy voy a sembrar 3. Miren este que lindo. Miren este que lindo. Este lo voy a sembrar. Y voy a sembrar este. ¿Ven? Estos 3 los voy a sembrar. Ahora van a ver cómo yo lo saco de aquí lo saco de la botella y cómo lo siembro. Miren. Miren, a los huecos, primero hay que echarle agua. Ya yo le eché agua, ya lo tengo remojado de hace tiempo. Nada más lo que le voy a echar un poquito. Pero ya tiene suficiente agua. Es para no hacer el video más extenso, ni tener que esperar. La forma, esta que uso yo, la ventaja, como le dije anteriormente, es que al la botella estar sellada, el agua se mantiene ahí adentro por días. Si uno lo siembra, hay gente que lo siembran directamente, porque son muchos, son fincas. Lo siembran directamente a la tierra. Esa gente tiene regadío. Pero uno en la casa, es mejor hacerlo así porque es menos trabajoso. Va a demorar como un mes en echar raíces y en afincarse en la tierra. De esta manera ya ella echa raíces, crece la matica y ya uno sabe, la va viendo y va echándole agua según ella lo necesite. Ella misma te lo va a decir. El color que tú le ves, la tierra que está seca. Si la ves muy amarillenta es que le falta agua y entonces riégala todos los días. Si ves que es un suelo húmedo, entonces no la riega. Y si ven que está como medio, un poquito entre seco y húmedo, de vez en cuando le echan y se mantiene siempre húmedo. Miren. Esto es lo que uso yo, una tijera. Mira qué forma más fácil de sacarlo. Deja ver si se ve ahí. Miren. Ponerme aquí. Que yo no sé todavía si ahí se ve bien. Bueno, lo voy a hacer aquí así y voy a probarlo con otro, de otra forma. Miren las raíces ahí, ¿la ven? Miren las raíces ahí. Esto, yo lo que hago es que le corto acá abajo. Lo cojo por todo el bordecito, el fondo. ¿Ven? Ahí perdió el fondo de la botella. Mira cómo queda. ¿No ven? Ahí está la botella. Miren las raícitas como se ven que ya están bajando. Entonces miren. Ahora yo lo que hago es que le corto aquí
Busco el lugar donde menos se vean las raíces. En este lado de aquí no se ven tantas raíces, ¿ves? Entonces ahora aquí por el mismo borde le voy cortando. ¿Ven? Se pone en el hueco. A ver qué profundidad le doy. Un poquito que echarle la tierra para atrás. Ahora bien hecho. Miren, ¿lo ven? Ahora lo único que tengo que hacer es que, mira, recojo la botella, la abro así, salió completita. Y entonces ella quedó así, ahí. O sea, ahora echarle la tierra por los costados. Este video lo sé con parte 2, para que vean. Cuando ella se pega ya, que crezca un poquito, en un mes le hago la parte 2 y le voy a enseñar todas las matas de yuca que tengo. Entonces ahora con agua se le echa alrededor. ¿No ven? Ahí está. Entonces, pues como tengo perros, para evitar que el choquen con las matas o la rompan, jueguen con ella o algo, le voy a poner un cerco. Lo verán al final. Entonces lo mismo. Esta se la voy a hacer yo de parte de atrás, para estar seguro de que salió, de que se ve bien. Ya ve ahí. Miren, ¿no ven las raíces ahí? ¿No ven la raíz? Miren, ¿ve? Entonces ahora lo que hago es aquí, miren, la botella de agua. Le rompo ahí. Ahí la hago así. Le saco todo el fondo. Esta casi estaba seca arriba, ¿ves? Entonces aquí, así, le voy haciendo así con cuidado. Para tratar de cortar lo menos posible. ¿Ven cómo quedó? Mira esta raicita. Ya esa casi es la raíz principal de la yuca. Aunque la yuca no tiene raíz principal, pero siempre hay una que es la que domina. Entonces miren, están viendo ahí. Ahora busco un lado que no tenga tantas raíces. Aquí este mismo, deja ver. Este lado de aquí no tiene muchas raíces. Aquí ven que lo hago así. ¿No ven? ¿Lo ven ahí? Así se deja. Entonces ahora vamos para el otro hueco. Miren. Esto sí que sacarlo un poquito. Este está un poquito seco abajo, ¿ven? Ahí le eché agua, lo trato de mojar lo más que pueda para que la humedad se mantenga y atraiga las raíces se peguen. Miren, se hizo como una pasta, ¿ves? Un fango. Voy a poner así, ahí así, que quede derechita. Entonces miren, dejen ponerle para que vean cómo saco yo la botella. Deja ver.
Ahí se ve bien, yo creo. Entonces vamos a sacarle la botella para que vean. La botella yo se la saco allá dentro del hueco, por el caso de que esté seca o algo. Que miren, esta misma está un poquito seca. Un poquito seca la tierra. No se vaya a... No ven, mira, hacen así aquí. ¿Ven? La tierra estaba seca. Casi seca. Ahora vamos a hacer esta. Mira, esta es lo mismo, ¿ven? Está casi seca arriba. ¿No ven cómo echa la tierra? ¿Ven? Es bueno siempre echarle agua antes de hacer esto. Entonces vamos a cortarla por debajo primero. Después les voy a enseñar otro método cuando la yuca tenga yuca. Las matas de yuca tengan yuca, para que coman yuca fresca siempre. Les voy a enseñar un método. El carbohidrato se modifica con el frío. A menos 40 grados se modifica. Y eso es lo que yo hago. El pan yo me lo como después de pasarlo por el congelamiento por 2 o 3 días. Compro bastante pan, 6 o 7 panes. Y entonces cuando ya se me está acabando ya el último pan, más o menos que me quedan 2 o 3, entonces vuelvo a comprar 6 o 7 panes y se le ponen en el freezer, en la nevera a menos 40 grados. Y entonces cuando ya yo voy a consumir de nuevo hago el ciclo. Y ya cada pan lleva 3, 4, 5, 6 días en congelación. Y yo no soy diabético, pero como tengo familia que tuvieron diabetes, no quiero el riesgo ese. Por eso me trato de cuidar así de esa manera. Ven, entonces, y la yuca, todo como tiene almidón, que son bien saludables, pero como tienen almidón, tú sabes que puede darle que le suba el azúcar a uno o mucho carbohidrato, porque el almidón es carbohidrato también. Bueno, miren, y de esa forma congelándola no. Ahí está la de esto. Entonces vamos al otro hueco. Vamos para el otro hueco. A ver cómo lo pongo. Voy a poner la yuca aquí. Así. Vamos a hacer un fanguito. Porque esta yuca también está media. Está media seca. Fango es la tierra, el lodo, hacer la arena, porque este es un suelo, esto es arenoso, es arena. Hacer como un lodo para que se mantenga la raíz, atraiga la raíz la humedad. Aquí hay una piedra, ¿no? Voy a dejar aquí. Miren, ahí va. A ver, vamos a cerrar un poquito. A ver ahí. La planta tampoco se puede enterrar mucho porque se asfixia. No, el agua no le llega. ¿No ven? Esta renta ahí para que sea al nivel de la tierra. Yo la pongo así para que se hagan como araña.
Yo la pongo así a nivel de la tierra, pero entonces de todas formas, como tiene esta de aquí, la raíz no empiezan aquí mismo, empiezan acá abajo, ya ella va a quedar un poquitico así y yo le escarbo así para que mantener una poceta de agua. La moví así para allá, más a recostar allá, porque para que se vaya del lado de la piedra. Es una piedra grande. Entonces ahora miro el agua. No me importa que vaya el agua para allá, porque acá en este lado de acá hay un ñame sembrado. Pero bueno, como es ahora, es bueno que el agua la coja ella sola. ¿No ven? Miren, esto se lo voy a poner, tal vez se lo ponga temporal. Cuando crezcan un poco, que ya los animales no le pueden hacer daño, se lo quito. O tal vez se lo deje, como quiera. Yo hice buena cosecha con uno que se le dejé. La mata crecieron de lo más bien. Miren. Les voy a enseñar las otras matas. Miren. Ahí hay una mata de yuca. Esa está amarilla. Esa le falta agua. ¿No la ven que está un poquito medio amarillita? Esta otra, yo tenía que ver, esta posiblemente la elimine porque esa ya la veo muy chiquita. Mira las demás que las sembré juntas. Del mismo tamaño es así. Mira qué grandes están. Y esa sigue chiquita. Crecieron más las otras en la botella que esta. Cuando la trasplanté para ahí. Parece que no se secó la tierra dentro. Entonces vamos a enseñarle las otras. Entonces miren las otras acá. Mira esta. ¿Lo ven? Miren la otra aquí. Y miren otra acá. Miren otra acá. Aquí en este lado tengo 4. Miren. Ya, miren la otra. Voy a hacer una segunda parte. Cuando ya estén las yucas estas para cosechar, para que vean cómo las voy a cosechar. Un nuevo método. Ok. Gracias por ver el video.